Dios les bendiga. Un cordial saludo a cada uno de ustedes que se está conectando a escuchar la palabra de Dios. Ahorita traemos un mensaje que es la palabra de Dios para predicarla. Y el tema es: el pecado trae muerte. El pecado. Y vamos a ir a Romanos 23. Vamos a empezar con esa palabra. El Señor es bien claro en su palabra de Dios y dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa el pecado? El significado del pecado es culpa, iniquidad, maldad, malas ofensas. Muchas veces somos creyentes, o aún no los creyentes, que es para los que son la palabra en este momento, dicen: yo no peco, yo soy una persona correcta, yo soy una persona de que no le hago daño a nadie. Pero realmente estamos agradando a Dios, estamos caminando conforme la voluntad de Dios. Realmente no somos pecadores, cometemos errores. Dice la palabra de Dios que aún con el pensamiento nosotros podemos ofender o podemos pecar. Y el ofender a alguien es un pecado. El tratar a alguien mal es un pecado. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Los voy a llevar a Ezequiel 18:4. En Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Estamos hablando de que cuando nosotros cometemos un agravio, cometemos un pecado, estamos condenando nuestras vidas, porque no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, no que estamos caminando conforme nosotros queremos, haciéndole de mal a las personas. Muchas veces lo hacemos en envidias, en egoísmo, el insultar o el simplemente el criticar a nuestro hermano, criticar a otra persona, ya es pecado. Los voy a llevar a Gálatas 5:19. En Gálatas 5:19 la palabra nos enseña los que son las obras de la carne. Y las obras de la carne es lo que viene cometiendo el pecado, lo que nos hacemos nosotros porque no lo hacemos espiritualmente. Están las obras de la carne y están los frutos, porque las obras es lo que la carne hace, pero el fruto es lo que en el espíritu el Señor nos hace y nos enseña a nosotros caminar y andar conforme a su voluntad. Dice Gálatas 5:19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si miramos, es una lista muy grande. Y es bíblico lo que la palabra nos está dando. Dice que el adulterio, la fornicación. Adulterio cuando tú tienes a tu esposa, tienes a tu esposo y estás con otra persona más, estás adulterando. Adulterio también está el adulterar, cuando damos una pesa que no es correcta, cuando damos un pago que no es correcto. Estamos hablando de un pago monetario, estamos hablando de un pago a la confianza de una persona. Porque muchas veces ponemos la confianza en las personas y les decimos: ok, yo confío en ti y yo creo en ti y te confío esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Al dar la vuelta, y al dar la vuelta a esta persona empiezas a hablar, empiezas a criticar. Entonces ahí estás adulterando. De esa manera es adulterar, porque
estás faltando a la palabra, estás faltando a lo que esta persona te confió. Fornicación es cuando hay relaciones antes del matrimonio, que no es de agrado al Señor tampoco. En muchas iglesias, en muchos lugares, esto no se predica, esto no se dice, y no somos la excepción, pero es cosas que el Señor nos va enseñando y nos va quitando de nuestras vidas, porque en su momento, tal vez cuando anduvimos en el mundo, cometimos ese error. Pero cuando venimos a lo que es el camino del Señor, que Él tiene misericordia de nosotros, Él hace ese cambio. Y nosotros no podemos seguir en ese pecado, nosotros no podemos seguir pecando. Y si nosotros no podemos, tenemos que pedir al Señor que Él nos ayude, y Él lo va a hacer. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Por eso es que vemos tanta gente enferma. Vemos mucha gente con dolencias. ¿Por qué? Porque están en el pecado y no lo quieren dejar. Hacen cosas que no son de agrado al Señor. Y Él es muy claro en su palabra. Dice que el alma que pecare morirá. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, Él nos va a guiar y Él nos va a llevar a decir, ok, esto es correcto y esto no es correcto ante mi presencia. La fornicación, la inmundicia, la lascivia. Inmundicia es todo aquello que no viene de Dios. Aquellas cosas que se miran en la televisión, que viene siendo las malas palabras, los videos deshonestos. Inmundicia es todo aquello que contamina el alma. Inmundicia es como cuando usted dice eso es algo inmundo, está sucio. Es la pornografía. El hacer cosas que no son de agrado a Dios. Todo eso es inmundicia. La lascivia es cuando tú ves a otra persona y la deseas en tu corazón, la deseas en tu mente. Esa es lascivia cuando tú estás viendo las partes privadas, por decirlo, de las demás personas, codiciando a la persona. Eso es lascivia y no es agrado a Dios. Seguimos con lo que dice ahí, la idolatría. Idolatría no es solo hincarte ante una estatua, ante un altar, ante una cosa que no es de Dios. Idolatría es idolatrar a los hijos. Que cuando tú idolatras a tus hijos es cuando vienen y dices, oh, todo lo que hago es por mis hijos. Naturalmente, como humanos, decimos todo lo que yo hago es por mis hijos, por el bien de ellos, pero no tiene que ser así. Como cristianos tiene que decir, oh, si es la voluntad de Dios, vamos a hacer esto, mis hijos. Si no, no. Idolatrar a los hijos ante Dios no es bueno, porque estamos poniendo primero a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, estamos poniendo nuestro trabajo, muchas cosas que podemos idolatrar, un carro, un celular. Muchas veces le damos la importancia mucho más que ni a Dios, y Dios tiene que ser primero en todo. Cuando nosotros entendemos que el Señor es nuestro guiador, Él nos va a guiar cuando nosotros abrimos nuestro corazón. La hechicería, la brujería, la hechicería son cosas desagradables ante Dios. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios no es Dios de que se va a manifestar por medio de una hechicería de adivinación. Eso es aberración ante los ojos de Dios. Las enemistades, ahí van estas unidas enemistades y pleitos. Cuando tú peleas con tu familiar, con tu esposo, con el compañero de trabajo. Las enemistades es cuando tú no tienes un carácter conforme a la voluntad de Dios y tú peleas hasta con el perro. Eso no le agrada al Señor. Y volvemos otra vez a Romanos, donde la palabra nos dice que el alma, en Ezequiel, donde dice que el alma que pecare, esa morirá. Porque nosotros estamos pecando, nosotros estamos comportándonos de una manera que no le gusta a Dios. Las enemistades.
Peleamos con todo el mundo cuando vamos manejando. Peleamos con el vecino, peleamos con todos. Como le decía, hasta con el perrito, que no tiene la culpa, nos desquitamos. Y eso no es agradable al Señor, porque una persona que realmente ama a Dios va a andar conforme a la voluntad de Dios. Va a andar con un corazón alegre, con una paz, y va a andar siempre guiado por el Espíritu Santo y no va a andar peleando. Los celos, cuando tú celas a tu esposo, cuando tú celas a tus hijos, cuando tienes aquella obsesión de estar detrás de la persona, chequeando a qué hora salió, a qué hora se entró, y chequeando. No tomemos esto en mala forma, en decir, está equivocada. Mira, cuando nosotros confiamos en el Señor, nosotros ponemos todas las cosas, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro esposo, y el Señor va a tomar el control y Él va a tener el cuidado de nosotros. Él nos va a avisar, Él va a decir, ¿sabes qué? Estás descuidando tu familia, estás descuidando a tu esposo. Y el Señor va a ir trabajando, pero por medio de los celos vienen las contiendas. Vienen los pleitos, vienen las separaciones. ¿Por qué? Porque no hay una confianza, no hay un amor para la persona en decir yo confío en ti, yo creo en ti, como Dios lo ha hecho en nosotros, porque Dios hace un cambio en nuestras vidas y Él va transformándonos. Las iras, contiendas, cuando andas todo el tiempo enojado, peleando, gritando, cuando andas discutiendo con todo el mundo, cuando estás de una manera de que ni tú mismo te aguantas. Y dice, ni yo mismo me aguanto en este momento, pero son espíritus inmundos y son espíritus que no vienen de Dios. Cuando uno le pide al Señor, Dios va quitando todo eso de nuestras vidas. Las distinciones, herejías, envidias, homicidios, el matar, las borracheras. Dice la palabra aquí, dice, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Les voy a llevar un poco a lo que son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, los que obedecen a Dios. Dice, yo no le hago daño a nadie, pero criticas. Yo no daño a nadie, pero deseas a otra persona que no es tu esposo. No hago daño, pero tú eres infiel. Yo no vengo a juzgar, no vengo a decirte, mira, dime, no. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que la palabra es clara, que dice que el alma que pecare, esa morirá. Y igual de la misma manera donde empezamos, nos dice la palabra de Dios en Colosenses 3:8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos y revestidos de nuevo hombre. Cuando tú mientes, estás pecando. Cuando haces malicia, que le haces daño a alguna persona, cuando tienes ira en tu corazón, hay muchas personas que su ira la vienen y la echan sobre sus hijos, sobre su esposo. Muchas veces en tu trabajo, en la calle, te hacen enojar y llegas a desquitarte a tu casa. Eso no es agradable a Dios. Y de todo, dice la palabra, que nosotros hagamos, aún de toda palabra que salga de nuestra boca, nosotros vamos a entregar cuentas. Entonces tenemos que ser claros en esta palabra y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo estoy fallando de esta manera. Yo no quiero morir, yo no quiero ir al infierno. Porque recordemos que la palabra nos dice
de que la dávida de Dios es vida eterna. Morimos en este cuerpo, por nuestra alma va a vivir allá con Dios, va a vivir en un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero si nosotros no somos obedientes, hay un infierno, y la palabra también nos lo enseña. Nos dice de que hay un cielo y hay un infierno. Dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice acá otra vez, no nos embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes piensa llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos. Estamos hablando, aquí en Gálatas nos habla de que las borracheras, aquí también nos lo confirma en Efesios, no es agradable al Señor aquella persona que toma, aquella persona ¿qué es lo que trae cuando tú tomas? Trae mucha división para tu vida, destruye tu hogar, destruye tu vida y destruye tu cuerpo físico. Y un rato es tal vez la alegría, supuestamente, porque hay personas que aún tomadas, en vez de alegrarse, empieza el diablo a manipularlos, a hablarles, a traerles cosas del pasado, a que caigan en depresión. Entonces el Señor nos lleva en la palabra y Él nos habla bien claro de que no podemos andar pecando. No somos perfectos, pero nos vamos perfeccionando en el nombre de Jesús, nos vamos perfeccionando en Él, porque Él es bueno, amén, y porque Él es el que nos ha traído. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna. En Génesis 19:23, el Señor nos da un gran ejemplo. En Génesis 19:23, la palabra nos enseña de cómo Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Porque en esos tiempos, estaban, si nos vamos a la Biblia, estaba casi como estamos en estos tiempos. En ese lugar había mucha maldad, mucho pecado. En Efesios leíamos que los días son malos. Aquel que te predique y te diga, ¿sabes qué? Ven a Jesucristo y tú vas a ser salvo y tus problemas se van a acabar. Yo te mentiría y te está mintiendo. Porque problemas siempre van a haber. Pero la diferencia es de que cuando nosotros nos hincamos y ponemos los problemas, ponemos nuestras ansiedades en las manos del Señor, Él va a tomar el control. Él nos va a dar paz en la tormenta. Hay un himno que lo dice. ¿Y por qué lo digo? Porque yo lo he pasado. Yo no te voy a hablar algo que yo no he pasado. En esta palabra, en Génesis 19, nos habla sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Era un pueblo que se volteó contra el Señor. Era un pueblo que no era grato ante la presencia del Señor. Pero de aún ahí sacó el Señor a los justos. Por misericordia sacó a Lot y a su familia, pero aún la esposa de Lot volteó para atrás, porque ella no quería dejar esos afanes, no quería dejar esas riquezas, no quería dejar lo que había dejado. A muchos de nosotros nos ha tocado salir de nuestros países, salir y en busca de una vida nueva, que Dios nos ha permitido, gracias a Dios. Pero muchas veces nos cuesta dejar el pasado, nos cuesta dejar lo que no es sagrado al Señor. Los voy a llevar a Isaías 1. En Isaías 1, 18. Dice la palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres
y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dice en el 17, aprended a hacer el bien, buscar el juicio y rectitud, al agravio, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Nosotros, el Señor, aquí es un manual el que la palabra de Dios nos enseña, donde nosotros tenemos el libre albedrío, nosotros decidimos hacer el bien o hacer el mal. Él nos dice en la palabra, los voy a llevar a Apocalipsis. En Apocalipsis 21:7, la palabra nos habla acerca de lo que nos hablaba también en Gálatas y en Isaías. Dice 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, es la muerte segunda. La palabra nos confirma que el Señor tiene misericordia de nosotros, que el Señor nos da a escoger entre el bien y el mal. Dice en Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Señor nos da la lista de las cosas que no son agradables a Él. Él nos enseña en su palabra de qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Qué es lo que realmente es bueno ante su presencia y qué es lo que no es bueno ante su presencia. En la palabra de Dios ahí en Gálatas nos da la lista de que si nosotros mentimos, que si nosotros hacemos cosas de que no son buenas, vamos a ir de peor en peor, en enfermedad y hasta la muerte si es posible. Pero está en nosotros el decidir si queremos vivir en Cristo o vivir una vida que no le agrada a Cristo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna. Este versículo es muy hermoso. Yo le invito a que usted lo aprenda. Y cada vez que usted cometa un error, usted le pida perdón al Señor y usted le pregunte al Señor, Señor, ¿realmente es de tu agrado? ¿Realmente estoy haciendo las cosas correctas? Porque ante el mundo o ante la gente podemos ser piadosos, podemos ser buenos, pero realmente cómo somos en nuestros hogares, cómo somos nosotros mismos, estamos robando, estamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. ¿A dónde quiero ir? Recuerde este versículo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna. Entonces yo puedo escoger en seguir haciendo lo malo o creerle a Dios. Ahí donde está, usted puede hacer la oración de fe. Examínese y pídale al Señor que le dé la guianza. Examínese y dígale al Señor, yo te he fallado. Porque todos cometemos errores, pero hay un abogado y es Jesucristo el Padre. Él viene y intercede por nosotros. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor de que Él perdone nuestros pecados, que Él nos enseñe a caminar conforme a su voluntad. Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la palabra que has puesto en mi boca, Señor, la palabra que has traído primeramente a mi vida, Señor, y así a cada uno de los que están viendo este video, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú obrando, llenando su corazón, su mente, dando la convicción, Padre, en cada uno de los corazones, Señor, y así le invito a que repita conmigo, Señor amado, te pido perdón,
que perdone mis pecados, que perdone toda iniquidad, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida, Señor, para un día yo poder estar con usted, Señor, para poder estar en ese cielo y esa tierra nueva, Señor, que usted ofrece en esa vida eterna, Señor, a no ser pecador, sino hacer su voluntad, Señor, y andar conforme sus caminos, Padre bendito. Esta noche en sus manos nos ponemos y pedimos, Señor amado, que obre de una manera grande en nuestra vida, nuestra mente, en nuestro corazón. A ti te damos toda honra y toda gloria en todo momento. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.